Hola, ¿cómo están? Buen día. En 202 años de historia, así que es todo un hito, sin duda, la llegada de la ministra Gloriana Chevesic a la presidencia de la Corte Suprema. Esta mañana ya en su calidad de presidenta fue recibida. Fue un recibimiento protocolar, pero también muy afectuoso. Salieron funcionarios del Poder Judicial, hicieron un pasillo, un recibimiento de honor, además del saludo, por supuesto, de personal de Gendarmería que está en el Palacio de Tribunales. Hicieron esta suerte de pasillo, que es un reconocimiento también a una trayectoria de casi 40 años en el Poder Judicial. Recordemos que la abogada de 67 años ingresó al Poder Judicial el año 1986 como relatora de la Corte de Apelaciones y por eso dicen ha hecho la carrera larga, porque no solo fue relatora de la Corte de Apelaciones, luego pasó a ser relatora de la Corte Suprema, volvió como ministra a la Corte de Apelaciones, luego como ministra a la Corte Suprema y ahora se convierte en la primera presidenta del máximo tribunal. En un momento, decíamos más temprano, particularmente complejo para el Poder Judicial y para la Corte Suprema, teniendo en cuenta la reciente destitución de al menos 3 supremos, 3 ministros, por casos de corrupción vinculados a la falta de probidad, algunos por la vía de destitución en el Congreso Nacional y otros destituidos directamente por la Corte Suprema. Un momento particularmente complejo que incluso Gloriana Chevesic reconoce el pasado 15 de diciembre cuando fue nombrada por unanimidad del Pleno de Ministros de la Corte Suprema como la primera presidenta. Ella dice, estamos viviendo momentos muy complejos, sin embargo estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regulan nuestro actuar y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen. Dijo eso el pasado 15 de diciembre. Se espera hoy también que haya un discurso en la ceremonia de Asunción que se ha preparado para las 13 horas aquí en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales. Viene, de hecho, a esta ceremonia de Asunción el presidente de la República, Gabriel Boric, y las más altas autoridades del país, y con eso ya se da inicio oficial a este periodo de 2 años en donde le tocará presidir la Corte Suprema en una trayectoria que decíamos muy larga, casi 40 años en el Poder Judicial, pero también con un bajo perfil mediático, pero una destacada función que ha asumido en cada uno de los cargos que ha tenido, particularmente cuando fue ministra de la Corte de Apelaciones. ¿Andrea? Y le tocó asumir, entre otros casos muy relevantes, el MOPGATE. Sí, Francisco. No, ese fue el caso que probablemente le dio la relevancia pública que le llevó rápidamente, siendo muy joven, a la Corte Suprema. No nos olvidemos también que fue redactora, si no estoy mal, del fallo, redactó el fallo de desafuero de Augusto Pinochet. Sí. Oye, pero claro, al margen de la historia, la responsabilidad que tiene es enorme porque le va a tocar a ella asumir la crisis en el Poder Judicial a propósito de casos tan bullados como el caso Audios, que involucra al abogado Hermosilla, que lo vinculó con jueces de la Suprema que terminaron siendo destituidos, removidos o acusados constitucionalmente, otros de la Corte de Apelaciones. Y así podemos ramificarlo en otros casos como el de la muñeca de Bielorrusia, el que usted quiera, de los últimos, que tienen que ver con tráfico de influencias en parte y que le va a tocar a ella liderar desde el punto de vista de transparentar lo que pasa al interior de la Corte o del Poder Judicial, el nuevo esquema de nombramiento, si es que existe, una nueva reforma, si es que la hay por parte del nuevo presidente. En fin, Andrea, es una tarea más allá de la administración del Poder Judicial tremendamente relevante. Sí, una tarea transatlántica, podríamos decir, muy importante la que emprende Gloriana Chevesic, pero también teniendo en cuenta que ha sido elegida por todo el Pleno de Ministros, fue elegida por unanimidad, y para asumir esta tarea, teniendo en cuenta que también es la mayor antigüedad dentro del grupo de ministros de la Corte Suprema. Ese fue el criterio que primó en esta elección. Es una tradición elegir a la mayor antigüedad dentro de los ministros para presidir la Corte Suprema. Por eso ella dijo, quiero hacer presente que si bien para muchas mujeres esto es muy importante, será un hito inspirador, se obedeció más bien a un criterio que tiene que ver con la tradición, que ella en este minuto es
en la máxima antigüedad de la Corte Suprema y por eso también asume la presidencia, pero con una trayectoria, decíamos, destacada, muy respetada, por cierto, que le dan las credenciales para poder asumir los desafíos que tiene en este minuto el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema. De todas maneras, pero no es menor al margen de que ella, justamente como tú bien decías, Andrea, que no le gusta lo grandilocuente, se aleja un poco de estas posiciones en las cuales uno podría pensar que el ego puede crecer, ¿no? Me acuerdo cuando también fue la primera vocera, por decirlo de alguna forma, de la Corte Suprema, y ella decía, este es un cargo administrativo, no tiene mayor preponderancia simbólica, así se lo tomaba. Entonces, pero lo que sí te quiero decir es que al margen de que efectivamente uno podría pensar, bueno, esto es una tradición, esto se le tocó, bueno, es que hace no mucho no habían mujeres en la Corte Suprema. No habían. Y ahora la presencia de Ana Gloria Chevesic, sin duda, marca un hito en la historia del Poder Judicial y probablemente cae también en un momento súper preciso, como ustedes decían, en un momento en que el Poder Judicial está sumamente cuestionado a partir de los distintos casos de connotación social que hemos conocido, como el caso Audio, solamente para mencionar algunos, y la derivada además del caso Audio. Pero sin duda ella con su perfil muy profesional, muy rigurosa, muy apartada de las luces, de los focos, probablemente sea la persona indicada para abordar el conflicto que tiene el Poder Judicial, dada su condición, ¿no? Que la hemos visto a lo largo de su carrera profesional. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo se resuelve dentro de los próximos momentos también este hecho histórico, la asunción, y también cómo en definitiva se ha ido marcando los distintos hitos y puntos de este hecho, ¿no? De convertirse Ana Gloria Chevesic en la primera mujer en presidir el máximo tribunal de nuestro país, Andrea. Sí, hoy va a ser una jornada principalmente de protocolos. Vamos a poder conocer el mensaje que va a entregar en la ceremonia de Asunción, pero no está contemplado que hoy hable con los medios de comunicación, que haya declaraciones. Está a esta hora en el Palacio de la Moneda en la primera audiencia que sostiene con el presidente de la República y el ministro de Justicia en su calidad de presidenta de la Corte Suprema, y luego vuelve al Palacio de Tribunales porque les contaba a las 13 horas ya esta ceremonia de Asunción en la que participa también el presidente de la República y las más altas autoridades. Va a ser, ya nos adelantaban, difícil que ingresemos todos los medios de comunicación porque es un espacio reducido, pero de todas formas esto se transmite, así que vamos a poder llevar hasta ustedes, por supuesto, todos los detalles de esa ceremonia, que es otro de los hitos y parte del protocolo también en esta jornada tan importante, teniendo en cuenta que es la primera vez que llega una mujer a la presidencia de la Corte Suprema. Bien, Andrea, muchas gracias por el despacho, que te vaya muy bien, atentos estaremos a cómo avanza este hito tan importante para la República este día. Que te vaya bien. Gracias a Pi, que tengas buen día.